Lo que nosotros hacemos cuando nace un hijo es empezarlo a educar, ¿verdad? Pórtate bien, no hagas esto, no hagas lo otro. En la escuela se encargan también de educarlo intelectualmente, ¿verdad? De acuerdo al conocimiento y sabiduría, en el sentido de lo que representa todo lo que debemos de saber del mundo: historia, geografía, ciencia, matemáticas. Bueno, cada área se encarga de ayudar a su hijo, de enseñar a su hijo, ¿verdad? Esa es la formación de todos. Pero nosotros podríamos formarlos de acuerdo a la conducta moral, pero no les enseñamos de Dios. Y esa parte debería de ser primero antes que lo demás. Porque cuando es primero, entonces lo demás va a ser más fácil. Debería de ser así, primero. El Salmo dice: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Ya hay una autoridad y una presencia de nosotros. Ya nosotros tenemos una misión, todos una misión aquí en la tierra. ¿Cómo podemos entender esto si no les hablamos a nuestros hijos? Es una exhortación, hermanos, para que yo no me voy a cansar de decirles que siempre les hablemos a nuestros hijos de Dios. Haga un recuento de su vida en casa, sus actividades que tienen, y en ese recuento vean cuánto se les habla de Dios a los hijos. ¿Y sabe qué nos va a pasar? Vamos a caer avergonzados a los pies de Cristo pidiéndole perdón, porque hay veces no tomamos ese tiempo para darles una instrucción de Dios, un devocional, una historia. Los exhorto, hermanos, para que en cualquier momento lo hagan, y cuando en la iglesia lo hagamos también. Traiga a sus hijos, salga un poco de la comodidad, porque lo que usted está haciendo es sembrando una semilla que va a dar fruto, y es porque ama a su hijo, porque la instrucción del Señor es, mire lo que dice Deuteronomio 6, del 6 al 7: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, estando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Esa instrucción a todos los niños es para los papás. Lo que se menciona, en los tiempos que lo menciona, solo nos hace saber que es en todo momento. No debe de haber ni siquiera un momento específico. Ese tiempo ustedes lo pueden poner. Pero la ilustración es de que en cualquier momento es bueno, porque dice: cuando estés en tu casa, andando por el camino, al acostarte, cuando te levantes. Es en cualquier momento, pero lo tenemos que hacer. Esa es una instrucción y una ordenanza de Dios. Y les aseguro que eso va a hacer que nuestros hijos crezcan más protegidos. Siempre es importante conocer y saber hasta dónde llegan nuestros límites de conducta. Y cuando nosotros lo sabemos, puede haber más fuerza en nosotros para poder detenernos, como les digo, y se los digo por experiencia propia. Porque a mí el temor de Dios me evitó hacer cosas peores de las que hacía. Cuando yo hacía cosas feas y malas, pero allá en unos momentos, ya pasando más de lo malo, llegaba a mi mente: no, porque si Dios existe me va a ir muy mal. Me detuvo mucho de hacer cosas peores de las que hacía. Eso es la esencia y el poder de la palabra. No subestime lo que Dios habla en su palabra o lo que Dios dice. De verdad, hermanos, va a dar un fruto en el momento oportuno, pero tenemos que instruirlos, tenemos que hacerlos tomar nuestro tiempo. Vamos al libro de Marcos, capítulo 10, versículo del 13 al 16. Vamos a leer. ¿Qué dice nuestro Señor acerca de los niños? Marcos, capítulo 10. ¿Ya están ahí, hermanos? ¿Alguien necesita Biblia? Todos tienen Biblia, ¿verdad? Ok. Igual
igual nuestra hermanita Michelle luego las pone aquí en la pantalla, pero ahorita no está. Bueno, de todos modos ya en su Biblia. Dice en el Marcos capítulo 10, versículo 13 al 16. Dice, y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Incline su rostro, vamos a hacer una oración, hermanos. Padre, gracias te damos por tu palabra. Hoy nos enseñas lo que tú nos dices a través de ella acerca de los niños. Hoy tú nos enseñas la responsabilidad tan grande que has puesto en nuestras manos de acercarlos a ti, Señor. Ni siquiera es una opción, porque tú lo pides, Padre, déjenlos que se acerquen. Te pedimos, Señor, que en nuestro corazón llegue esta palabra y nos dé la convicción y la responsabilidad que tenemos, que tú has demandado, Señor, y estás demandando en cada uno de nosotros, de que se les predique el evangelio, de acercarlos a ti, Señor, porque ese es el propósito de la vida y el propósito de lo que tú has ordenado. Te pedimos que esta palabra llegue a nuestro corazón y nuestro espíritu lo reciba y podamos entenderlo y caminar por esas sendas que tú nos muestras. Te damos gloria y alabanza, Padre, y te pedimos que quites cualquier interrupción y que estemos centrados y enfocados en tu palabra, Señor, porque tú ministras a tu iglesia y nos ministras a todos. En el nombre de Jesús, amén. Esta enseñanza, hermanos, hay veces nosotros cuando leemos la Biblia pensamos que son como enseñanzas esporádicas, ¿verdad? Que solamente quiso Dios enseñar acerca de eso, porque lo quiso hacer. Pero hay contextos que debemos de entender. Precisamente en ese contexto, previamente habló del divorcio. Habló del problema que hay cuando dos esposos, dos seres humanos se separan. Y esa parte de los niños es bien importante porque son los que más sufren en una separación, los niños. Normalmente los adultos no les piden opinión a los niños, no dejan que ellos decidan la situación. Si es así, si ha pasado, pues no está bien que se haga de esta manera, porque una unión que Dios hizo debe, como lo dice la palabra, que lo que Dios unió no lo separe el hombre, ¿verdad? Creo que la decisión no puede recaer en los hijos, ni siquiera preguntarles, ¿cómo ves? ¿Si quieres que me separe o no? Yo creo que así les lastimaríamos más, les haríamos más daño a nuestros hijos. No puede caer esa responsabilidad en ellos. Y esa situación del divorcio y del casamiento, el Señor previamente la enseñó y dio una instrucción de cómo debería de ser. Y precisamente después de dar esa enseñanza, habla de los hijos, de los niños. Todo va enlazado, hermanos. Por eso es bueno y es importante leer el texto y el contexto. Cuando nosotros predicamos la palabra y exponemos, tenemos que hablar de esa parte del contexto para agarrar todo el plan, el paquete que Dios tiene preparado para nosotros. Porque puede ser que alguien esté en esas transiciones o en esos problemas y ahora va a escuchar lo que dice Dios acerca de eso que está pasando. Pero es importante darnos cuenta de lo que Dios dice de esa situación. Y casi siempre nuestros hijos son los más perjudicados en esa separación. Nosotros necesitamos entender, hermanos, los que ha pasado algo de eso, que cuando hay una separación y un divorcio, nuestros hijos llevan traumas que hay veces los manifiestan en rebeldía, en cosas malas, se alejan, simplemente porque hubo algo que no les gustó, pero ellos no podían hacer nada, no tenían esa decisión, y lo van a manifestar. Va a ser peligroso,
Hay veces que cuando suceden niños pequeños, la gente no se da cuenta, pero el niño va adoptando conductas que no corresponden, no son conductas buenas. Y nadie se ha dado cuenta de que al final fue porque hubo una separación de sus padres. Hay veces los niños necesitan tener desde pequeños una instrucción para ahora enseñarles que lo que pasó no estuvo en sus manos, que lo que pasó no fue por ellos, porque a veces los niños piensan, es que algo hice mal. Y nadie les explica que ellos no son culpables, que son decisiones de seres humanos que no ponen las cosas en manos de Dios, porque argumentan bajo su propia filosofía de conducta. Y no les explican que son errores que se cometen donde la consecuencia cada quien la va a tener. Y los niños crecen así como que abandonados y a ver cómo crecen. Al final, hermanos, casi la mayoría lamentablemente van en malos pasos. Por eso, y nadie se dio cuenta dónde empezó el problema. No todos los casos son lo mismo, pero la mayoría de veces así sucede. Dice, porque es importante, hermanos, que alguien que está pasando por eso, instruirlo en los caminos de Dios. Porque aún el pequeñito, al que usted subestime y diga, no, es que él no va a entender, claro que va a entender. Porque no está en usted, está en Dios, porque Él dijo, dejen que se acerquen a mí. Usted dice, está muy pequeño, todavía no discierne, eso déjeselo a Dios. Él sí sabe, nosotros no. Porque el niño va a entender al final que hay un amor más grande que sobrepasa cualquier amor del ser humano. Un amor incondicional, un amor que perdona, un amor que está para Él. Alguien que lo creó y que le da la importancia que debe tener. Cuando un joven entiende eso, de verdad, hermanos, que nace, se da cuenta que lo que pasó alrededor es parte, pero hay alguien poderoso. Dice la palabra, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Esto necesitan saber los niños. Esto necesita saber la gente cuando sucede un problema de separación. Hay veces que cometemos errores, hermanos, grandes que no nos damos cuenta y vamos como que de pecado en pecado. Ya hubo una separación, ¿verdad? Es tan triste cuando en una separación se dividen los hijos y después los hijos son criados por alguien más, y cuando no hay ese amor o ese entendimiento. Porque la persona que se une a alguien que ya tiene hijos, ¿sabe qué? Debe de conocer de Dios. Porque él sabrá lo que tiene que hacer ahora con ellos. Debe de haber amor. Es triste, hermanos, cuando alguien, una mujer o un varón se separan, se van a unir a alguien, pero ahora le dan la prioridad a la otra pareja y de los hijos se olvidan y son maltratados. En nosotros siempre en esta situación debe de haber siempre mis hijos, ¿verdad? Si me vas a amar a mí, tienes que amar a mis hijos. Dicen los dichos ahí feos, ¿no? Si quieres a la gallina, tienes que querer a los, no, si quieres a la gallina, tienes que querer a los pollitos. Es triste, hermanos, cuando ya sucede algo así y no se les da el lugar que corresponde en la familia en una separación. Y es difícil amar a alguien que no es tu hijo, ¿verdad? Podría ser difícil, pero no es imposible. Porque Dios dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y cuando tú amas a alguien, vas a amar todo lo que tiene que ver con esa persona. Si no sabes cómo, vas a trabajar en ello, pero tú te vas a esforzar para amarlo. En una separación, sufren los hijos. Porque el esposo que se separa se vuelve a casar y muchas veces tiene más hijos. La esposa que se separa se vuelve a casar y tendrá más hijos. Pero los hijos de ese matrimonio ya no van a tener a sus mismos padres. Pase lo que pase, no van a tener ya sus mismos padres. Y el Señor nos habla acerca de los niños. Qué importante es saber desde un principio la responsabilidad que hay y que se nos ha puesto en nuestras manos para educar a nuestros hijos. Porque importan.
No solo nosotros los amamos, también Dios los ama. Es más, Él los creó, hermanos. Él los puso en nuestro hogar. Por eso, cuando hay una separación y se vuelven a unir dos personas ya con hijos, cada uno, no tienen en común, pero cada uno, es necesario ahora ver qué es lo que dice Dios para que esta familia pueda salir adelante. ¿Qué es lo que me dice Dios acerca de esto? Para que los hijos salgan adelante y la familia salga adelante. Es necesario. Por eso la instrucción a nuestros niños debe de ser desde pequeños, porque en los momentos oportunos de prueba, ahora ya no van a caminar solo lo que ellos han oído, lo que ellos creen, ahora van a recordar que Dios sabe qué debemos de hacer. Eso es como ahora ellos saben a dónde correr cuando sucedan problemas así. Su filosofía y sabiduría no va a ser dada nada más sin previo aviso, sin conocimiento, sino que van a ir con aquel que saben que puede decirles cómo lo deben hacer. Hermanos, les he dicho siempre que la instrucción de nuestra vida para todos los sentidos que usted me diga está en la palabra. Dios habla a nosotros por medio de la palabra. Y les he dicho muchas veces que si usted no sabe cómo educar a sus hijos, vaya a la palabra, porque el Señor le va a decir cómo los eduque. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Padres, no hagan airar a sus hijos. Y es muy común que ahora hagamos enojar a nuestros hijos. ¿Por qué lo dice el Señor? ¿Sabe por qué? Porque somos bien injustos muchas veces. Nuestras correcciones no son bajo la disciplina del Señor, sino bajo mi disciplina. Y eso va formando luego hijos que rebeldes o hijos que no entienden, porque no es bajo la dirección de Dios. Y dice la palabra que los eduquemos y los disciplinemos bajo la dirección de Dios. Si queremos hacer eso, entonces tengo que saber cómo me pide Dios que lo haga. ¿Se dan cuenta que cómo es como un círculo vicioso que se sigue llevando a cabo y vamos sin conocimiento de cómo hacer las cosas? Por eso después las cosas se salen de control, porque no lo hicimos bien desde un principio. Es muy común que lo hagamos de esta manera. Ahora, podemos decir, es que no nacimos en un hogar cristiano, nadie nos habló de eso, por eso fuimos formados así como chivas locas de allá para acá brincando y corriendo. Pero ahora conocemos, ahora sabemos, y nunca es tarde para empezarlo a hacer. Nunca es tarde, porque en el momento que nosotros estamos escuchando lo que Dios dice que debemos de hacer, ya ahí Dios está hablando a nuestro corazón y a nuestro espíritu. No soy yo. Es más me hubiera valido mejor ni venir el domingo, ni escuchar lo que me está diciendo, porque ya una vez hablando de la palabra y Dios hablando en ella, ahora ya no hay excusa. Ya no hay excusa, es que nadie me dijo, yo no sabía. No. Dios nos habla todos los días. Hay veces les digo, era mejor no escuchar. Aún así no hay argumentos que podamos dar para no hacerlo. Les leí el Salmo 27:10 que dice: aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Mire, Jesús enseñó acerca del divorcio, está en Marcos capítulo 10, lo puede leer en casa para no profundizar en eso. Y fue el previo contexto de lo que dijo para cuando habló de que dejen que los niños se acerquen a mí. Hay mucha palabra, hermanos, donde nos hace saber que los niños son una parte fundamental e importante. Es más, hoy vamos a ver por qué un niño cuando muere se va con el Señor. Bíblicamente lo vamos a saber. Aun cuando todos nacemos en pecado, usted sabía, todos nacemos en pecado, el pecado original. Pero un niño todavía no puede confesar, no tiene discernimiento de pecado. Lo tiene dentro, pero todavía no es consciente de eso. ¿Cómo así, pastor? Me va a decir. Por eso, hermanos, cuando un hijo cuando nace y son bebés, por eso los tenemos que enseñar a que hagan las cosas buenas, porque lo malo ya lo traen. Ya nació con el pecado. ¿A poco no? Cuando empieza a jugar y es envidioso con los niños, no les da sus juguetes,
¿qué le dice usted? No seas envidioso, comparte, aprende a compartir. Tenemos que enseñarlos a que hagan lo bueno porque lo malo ya lo saben hacer. ¿Quién le dijo que haciendo berrinches y golpeando va a obtener algo? Ahora nosotros tenemos que educarlo y decirle, de esa manera no te voy a escuchar. Esa no es la manera correcta para que tú pidas algo. Tienes que hacerlo de esta manera. ¿Se dan cuenta cómo desde que se nace ya viene el pecado en el ser humano? ¿Se da cuenta por qué ahora nosotros tenemos que educar a nuestros hijos? Ahora enseñarles a hacer lo bueno porque lo malo ya lo sabemos, ya lo saben. Ya lo sabemos. Usted nunca va a educar a sus hijos y le va a enseñar a hacer lo malo, ¿o sí? Bueno, a veces sí lo hacemos, ¿sabe? De verdad, somos inconscientes. A veces a nuestro hijo le podemos decir, dile esta grosería y hazle la mano para atrás y ja, 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 qué bonito se ve. Los estamos enseñando a hacer lo malo. Y ponle esta seña con tu mano y ay, mira qué bonito mi hijo hace esa bonita seña con la mano. Les estamos enseñando a hacer lo malo. Inconscientemente, ¿verdad? Y eso no puede ser. Por eso todos nosotros tenemos que ahora, como fuimos educados bajo principios y conductas morales, vamos a ser regidos a enseñar la misma conducta a nuestros hijos, pero no muchas de esas conductas son buenas tampoco. Porque solo fue lo que nos enseñaron, ¿verdad? El comportamiento de cómo debemos de ser. Pero no todo eso puede ser bueno para nosotros. Por eso necesitamos saber qué dice Dios acerca de esto. Y esa es la exhortación que Dios nos da el día de hoy por medio de la palabra, para que consideremos a nuestros hijos. No lo deje así, de verdad. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Prepárelos. Porque Dios ama a todo el mundo. Porque Dios pide que los niños se acerquen a Él. Una manera de evitar que se acerquen es, por ejemplo, no venir a la iglesia, ¿verdad? Y mis hijos, pues ya no los acerqué al Señor. No solo yo, sino también incurrí en que el Señor dijo, dejen que se acerquen a mí. Pero yo ya me ocupé de que ellos no se acerquen. Hermanos, y no se los digo, no es ni siquiera en el templo, porque la iglesia somos nosotros. Es en cualquier lugar donde se hable de Dios, donde se hable la sana doctrina. Pero no nos damos cuenta que hay tanto que Dios nos va a demandar por cada hijo que nos ha puesto a nuestro cuidado. Si hacemos una observación de lo que Él dijo, dejen que se acerquen a mí, no se los impidáis, nos vamos a dar cuenta cuánto le hemos fallado a Dios, no solo en nuestra vida, sino con nuestros hijos. ¿Cuánto vamos a dar cuentas al Señor? Pero no se desanime, nunca es tarde, lo puede hacer. Inclusive, hermanos, a sus nietos también. También los abuelos podemos hacer parte importante para que ellos estén escuchando de la palabra. Hay veces los papás están ocupados y bueno, de alguna manera nosotros les decimos a ellos, también estamos en esa labor. ¿Por qué? Porque hemos entendido que es necesario que nuestros hijos escuchen de Dios y escuchen la palabra y escuchen lo que Dios ha dejado para todos nosotros. No subestime a su hijo. Es más, les exhorto, cada vez que su hijo vaya a la escuela dominical, como hoy que fueron, pregúntenles qué entendieron. Algo que yo les digo siempre a los jóvenes cuando vienen a la clase, les digo, díganle a sus papás qué aprendieron. Pues cansándome de que los papás les he dicho, pregúntenles a sus hijos, pues ya que no lo hacen, ahora yo les digo a los hijos, díganle a su papá. Y sí, una de las tareas que les dejo es, cuéntenle a sus papás lo que hoy aprendieron. ¿Por qué lo hago así? Porque es una manera de que la familia esté involucrada en las cosas de Dios, los papás con los hijos con los papás. Es una buena manera de estar como familia involucrados en las cosas de Dios. Pero hay veces el afán de la vida te hace, viene tu hijo de la escuela, lo que aprendió de la palabra, pero ni siquiera se nos ocurre preguntarle qué te enseñaron. Es más, deberíamos de hacerlo
porque debemos de estar atentos que se les enseñe sana doctrina. Yo mismo lo que les estoy diciendo aquí, cuando usted escuche algo que no le pareció muy bien, apunte el versículo, apunte lo que dije y pregúntele a Dios, ¿será cierto lo que está diciendo el pastor? Y si el Señor le muestra, no es cierto, venga a mí, dígame, pastor, creo que esto dijo y no es verdad. Y de verdad, hermanos, si es así, yo les pido perdón. Y hermanos, perdónenme porque no era eso. Yo mismo estoy sujeto a buscar la palabra y la obediencia de Dios y a conocer la verdad de la palabra de Dios. Y esa es la responsabilidad de todos nosotros. Ustedes como padres deben de tener también esa responsabilidad, saber qué es a lo que se les enseña a sus hijos y preguntar. Jesús siguió hablando acerca de los niños, pero mire, y tomó una referencia bien importante que vamos a ver, de algunos que querían posiciones de honor en el reino de Dios. Y aquí es donde viene la enseñanza para ahora nosotros los adultos. Porque el Señor ilustró un corazón vanaglorioso, un corazón que desea algo que Él no es para Él, un corazón que codicia. Y el Señor usó a los niños para darle una lección a la persona. Mire lo que dice ahí. Vamos al libro de Mateo capítulo 18. Mateo capítulo 18. Dice así la palabra de Dios, Mateo capítulo 18, versículo del 1 al 5. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? ¿Y qué hizo nuestro Señor? Dice, y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. Mire la enseñanza que el Señor les va a dar en ese momento. Y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille, escuche, cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. En esta parte bíblica, hermanos, se mostró algo. Venía de una pregunta que venía con un corazón de no muy bueno, queriendo una posición en el reino de Dios. El deseo del ser el mayor en el reino de los cielos manifiesta a una persona con orgullo. Ese deseo de nosotros de querer posiciones que se quieren escalar sin buscar ni hacer méritos, solamente porque yo envidio algo que estoy viendo y lo quiero yo también. Eso solo viene de un espíritu. Y ustedes saben quién tiene ese espíritu de envidia, de orgullo, que es Satanás. Ese espíritu viene del más orgulloso y soberbio que quiso una posición, y no precisamente, hermanos, en el reino de Dios, porque ahí estaba, sino que él quería ser como Dios. Cuando un ser humano tiene intenciones así, de querer obtener algo solamente porque alguien lo tiene, no importa a qué precio, pero yo quiero eso, estoy codiciando eso. Y no importa si tengo que pasar sobre quien sea, pero yo quiero tener eso. Ese es el espíritu de Satanás que se mueve en el ser humano, queriendo esa posición. Isaías 14, 13 al 14 dice, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, y en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. ¿Quién dijo esto? El diablo. Ese es el mismo espíritu
que se mueve en algunos seres humanos que quieren posiciones altas. El ser humano es capaz de matar por tener una posición que él anhela. Eso se maneja mucho en los altos estratos sociales, de posiciones, de gobierno, de estados, de cosas así, donde es más la codicia del corazón. Ese es el espíritu de Satanás. Ese es el espíritu de Satanás moviéndose en el ser humano. En nosotros puede pasar, hermanos, aún conociendo de Cristo. Puede pasar y puede haber esa forma de tenerle envidia a alguien y querer que, es más, ya no quiero lo que tiene, sino no quiero que lo tenga. De verdad, hermanos, llega ese espíritu de maldad del enemigo, que llega ese pensamiento: si yo no puedo, él tampoco debe de poder. ¿Por qué él? ¿Por qué el pastor ahí si está re feo y pelón y pelos parados? Si yo estoy guapo, alguien de ustedes va a decir. Pero ese pensamiento solo es del chancrotas, queriendo posición. Y como les digo, hermanos, es tanto así ese espíritu, que ya no es que tú no quieras eso, no, que él no esté ahí, que ella no esté ahí, que ella no vaya allá, que ella no tenga esto. Esto se mueve mucho en el ser humano. Esa es condición del ser humano. No todos, pero sucede mucho. En las primeras palabras que leímos en Marcos, hermanos, donde empezamos, tenemos que darnos cuenta de varias cosas acerca de por qué le llevaban a los niños para que pusieran sus manos sobre ellos. Vamos a estar definiendo estas partes, porque nos hemos preguntado, bueno, ¿y por qué le llevaron a los niños? Nos preguntaríamos, ¿verdad? Algo que, como número uno, les puedo mencionar: no parecía que tuvieran alguna enfermedad por la cual los llevaran ante Jesús para que los sanara. Eso estamos de acuerdo. Los niños que le acercaron a Jesús no era porque tenían alguna enfermedad. Número dos, tampoco los llevaron para que los enseñaran. En esos tiempos bíblicos normalmente había maestros que enseñaban a los niños. La mayoría lo hacía en casa, pero cuando había maestros tenían que ser inscritos y les llamaban como, se me fue la palabra, eran sus tutores, eran los guías de ellos, de estos niños, pero eran lugares específicos. Un niño públicamente no podía acercarse a ellos. Las enseñanzas no se daban así, inclusive los rechazaban a los niños. ¿Por qué? Porque la instrucción era: instruye al niño desde pequeño, en tu casa, cuando te levantes. La instrucción era para los padres. Entonces no era muy común que les llevaran niños, por eso los discípulos rechazaban. Esto tiene que ver más con las tradiciones de esos tiempos. ¿Por qué creen que se extrañaban cuando Jesús, siendo niño, 12 años, entraba a las sinagogas? No era común. Y se admiraban y decían: ¿qué sabiduría tiene este niño? No era muy común y no se permitía. Los discípulos, cuando rechazaron eso, que se acercaran, era más una connotación cultural. Pero el Señor les vino a enseñar algo bien importante. El Señor vino y no vino a hacer acepción de personas. ¿Por qué? Porque desde la antigüedad ya los fariseos y la gente hacía acepción de personas. No querían ni juntarse con los de Samaria. Oraban y menospreciaban a los que se humillaban. A los leprosos ni siquiera se les acercaban. El Señor vino a romper con todos esos tabús y esos prejuicios de la gente. Y dio esa enseñanza con los niños. Como número 3, tampoco para que hiciera algún milagro, solamente para que orara por ellos y pusiera sus manos en ellos. Y la declaración de los tales es el reino de los cielos, tiene dos connotaciones. Uno, refiriéndose a los niños que no tienen conciencia de pecado, aunque nacieron en pecado. El Salmo 51:5 dice, mire lo que dice: he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Quiere decir que su mamá
tuvo una relación fuera del matrimonio y lo concibió, por eso lo dice. No, quiere decir que todos nacemos con el pecado original. Se lo vuelvo a repetir: he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Por el pecado original. Y de acuerdo a la dice, mire, ¿por qué es que tenemos que entender que un niño no tiene conciencia de pecado? Porque Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. ¿Se dan cuenta dónde está la transición de llegar a conocer a Dios y confesar el pecado y poder conocerlo y poder ser llamado al reino de Dios? Ya cuando tienes conciencia y lo puedes hablar. Hay niños aquí jóvenes que tenemos, hay veces que en las clases les pregunto, pequeñitos, qué pecado tienen, y bueno, los pecados que ellos ya entienden es desobedecer, que no les dijo su mamá, duérmete, y no se durmieron, cosas así, ¿verdad? Pero ellos ya desde pequeños saben que esos son pecados. La mayoría de los pequeñitos que lo saben es porque lo han escuchado aquí o sus papás les han dicho. ¿Cuál es la connotación? No de que no se durmió, sino que la desobediencia. Ya desde ahí ya ellos van sabiendo qué es bueno y qué es malo. Cuando nosotros confesamos nuestros pecados, es aquí donde empieza la seguridad de que ahora nosotros somos salvos y somos llamados para el reino de Dios. Porque al confesar nuestro pecado, estamos reconociendo a Cristo, porque Él vino a quitar ese pecado. Un niño todavía no conoce eso. Cuando un niño muere, todavía no tiene esa conciencia del pecado original. Lo tiene de moral, de conducta, porque le han enseñado que eso es malo. ¿Cómo lo podemos saber? ¿Cómo podemos saber que cuando muere un niño está en el cielo? Esas son partes, hermanos, que duelen, porque hay veces lo decimos tan rudo que parece ser que somos insensibles. Y cuando muere un niño decimos, bueno, pues se cumplió la misericordia de Dios. Dios tuvo misericordia, se fue el niño, pero ¿sabe qué? Ese niño va a vivir eternamente. Y pensamos nosotros, ¿cómo puedes hablar así? ¿Sabe por qué? Porque nuestra mirada está más en esta tierra y lo que tenemos y lo que vivimos que en la eternidad. Nos cuesta trabajo poner nuestros ojos en la eternidad. Porque ¿qué puede pasar, hermanos? Si su hijo nace y muere, tiene el cielo, ya lo tiene. Pero si no muere y crece, tal vez nunca confiese a Cristo y no va a tener el cielo. ¿Se dan cuenta de esa transición? Y si el objetivo es vivir eternamente en la presencia de Cristo, entonces mi hijo vivió, pero nunca quiso doblar rodilla ante Cristo Jesús. Son actos de misericordia la muerte de un niño. No se entiende, no lo entendemos, es más, nos duele, pero son actos de misericordia de Dios. Segunda de Samuel, capítulo 12, mire lo que David dijo acerca de esto que les estoy hablando, por qué un niño muriendo se va con el Señor. Vamos ahí, Segunda de Samuel, capítulo 12. Si está ahí, me da un amén, por favor. La historia de David cuando perdió a su hijo, el hijo que tuvo con esta Betsabé, y ustedes saben que el niño enfermó y estaba a punto de morir. La palabra dice que David estaba en aflicción de espíritu, en cilicio. La palabra de Dios dice que David no comía, que estaba tirado en el suelo, sucio, no se arreglaba, estaba abatido. ¿Se da cuenta, hermanos, que a veces nosotros hemos estado así? Que no tienes ganas de nada, que estás
en depresión, no tienes ni fuerzas para levantarte, no quieres ni asearte. Hay una aflicción tan dura. En David pasó. Pero algo importante que sucedió, donde se sorprendieron todos los que estaban a su alrededor, porque ninguno de los que estaban a su alrededor le quería dar la noticia de que su hijo había muerto. ¿Por qué no le querían dar la noticia? Porque decían, si así su hijo aún vive, miren cómo está. Ahora si le decimos que ya murió, ¿cómo se va a poner? Pero lo sorprendió. Y Dios permitió que esta palabra fuera revelada, porque es una forma de mostrarnos ese destino eterno de esos niños. Inclusive demostrarnos que Dios fortalece nuestra vida y que tenemos que seguir adelante. Hay pérdidas que no se resigna uno, y eso nos mantiene todavía muy tristes y en depresión, y eso solo a veces nos está lastimando. Pero hay momentos que Dios nos muestra en el corazón, en el espíritu, nos hace saber que la vida debe seguir. ¿Sabe qué? Te da fuerzas de donde ya no tienes, te levanta y te hace decir, hay más camino por delante. Mire lo que pasó en esta historia. En el 19, vamos a leer desde el 19, segunda de Samuel 12, 19, dice: Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto, por lo que dijo David a sus siervos: ¿Ha muerto el niño? Y ellos respondieron: ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová. ¿Y qué dice? Y adoró. ¿Cómo esto uno no lo entiende? ¿Cómo es posible que hagas eso si ya murió el niño? Pero él dice que adoró. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió y le pusieran pan y comió. Qué rápido se levantó David. Fíjense que el hambre es algo que igual nos afecta mucho en esos momentos depresivos, de verdad, no quiere uno ni siquiera comer, está uno mal. Y le dijeron sus siervos: ¿qué es esto que has hecho? Sorprendidos. Por el niño viviendo aún, ayunabas y llorabas, y muerto él, te levantaste y comiste pan. Y él respondió: viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo: ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. En ese momento está dando una afirmación de dónde está el niño. Y no solo eso, yo voy a él. Y eso, hermanos, nos hace saber que a veces los designios de Dios son incomprensibles para nosotros. Es necesario que leamos y busquemos qué dice Dios en todos los sentidos. Imagínese si esto sucede, si Dios en su voluntad ya tiene todo dispuesto de quiénes van a vivir, qué embrión se tiene que formar en el vientre de una madre. Ese embrión, desde el primer día de concepción, ya es un ser humano. ¿Y cuántos no los dejaron acercarse físicamente? Pero fueron llevados al cielo. ¿Cuántos abortos ha habido? ¿Cuántos abortos hay? ¿Cuántos abortos se promueven? ¿Cuánta gente sigue asesinando niños que Dios dispuso que nacieran, pero no los quieren dejar nacer? Porque todo está en la soberanía y voluntad de Dios. Estados y países aprobando el asesinato, porque esos son asesinatos. Ya desde el primer día de concepción, ese ser humano estaba en el plan de Dios. Pero ¿sabe qué? Todos ellos están en la presencia del Señor. Pero vamos a dar cuentas
de todo lo que hacemos. Aquí no sé si me escucho, ¿eh? Vamos a dar cuentas de todo lo que hacemos. Y nos estamos yendo, hermanos, un poco lejos, hablando de los abortos, ¿verdad? ¿Cuántos niños no vieron la luz? Pero ellos están con la luz. Ahora, si entendemos que si esto tiene que ver con Dios desde el embrión, desde el nacimiento, ahora, ¿qué estamos haciendo con nuestros hijos que tenemos ahorita creciendo? Nos fuimos lejos con lo del aborto, con la fecundación, con la concepción, pero ahora, ¿qué estamos haciendo con los que ya están aquí? ¿Se da cuenta de la responsabilidad tan grande que tenemos delante de Dios? Y no dijo el pastor, hagan esto. Dijo el Señor, dejen que los niños se acerquen a mí. Lo dijo Dios, lo está diciendo Dios en su palabra. Hay una gran responsabilidad. Hermanos, que el Espíritu Santo nos guíe para poder entender esta palabra de verdad y asumir la responsabilidad que Dios ya nos ha dejado aquí para instruir a nuestros hijos. Que nos muevamos con esa convicción de que no lo dijo el pastor, ahora Dios me habló a mi corazón. Ahora entendí que tengo una gran responsabilidad y voy a trabajar en ello. La connotación de la transición de lo que el Señor enseñó cuando trajo a un niño era esta: primero la de los niños en su presencia, pero luego también fue una ilustración para nosotros los adultos, porque dijo, el que no sea como uno de ellos no estará en el reino de Dios, ¿verdad? O sea, hizo la transición, primero por ellos y luego ahora por nosotros. Pero ¿qué dice acerca de nosotros? Vamos a leer ahí nuevamente Mateo capítulo 18. Lo vamos a leer nuevamente, dice en Mateo 18, versículo del 1 al 5. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, esto ya va para nosotros, a los que le estaban oyendo, cualquiera que se humille, así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. ¿Qué es la parte que Dios está diciéndonos a nosotros al poner a un niño como ejemplo? ¿Sabe qué parte? ¿Qué dijo? Y dijo, así que cualquiera que se humille como este niño. La humillación, la humildad, reconocer a Dios en todos los caminos. Esa actitud de todos nosotros de humildad que Dios demanda. Recuerdan que el Señor dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Nuevamente el Señor está poniéndose de ejemplo, aprendan de mí. Esa parte para todos nosotros, los hijos de Dios, debe de ser imperativa. Debe de ser fundamental en todos nosotros. Debe de existir la humildad, porque eso representa lo que Cristo es. Y si nosotros somos cristianos, representamos a Cristo. Somos hechos y formados a su imagen y semejanza. Y la humildad, tristemente, es algo que hay veces a muchos de nosotros nos cuesta trabajo. Nos cuesta trabajo. Dios quiera que nos hable hoy y nos haga saber que hay un ejemplo que tenemos que seguir. Y además, ¿sabe qué? No es imposible. Usted no diga, es que yo no puedo, es que lo he intentado. No. En el Señor todo es posible. Porque hemos sido nuevas criaturas. Ahora el poder de Dios se va a manifestar ahí. Ahora somos formados a su imagen y semejanza. Somos formados a ese varón perfecto. Y esa parte de la humildad, les digo, a veces nos cuesta a nosotros.
A veces somos tan hirientes. A veces nos creemos más que los demás. A veces miramos a la gente de arriba abajo. A veces no nos queremos ni acercar a alguien porque está sucio o porque es un homeless y tal vez tiene alguna enfermedad. Hay veces que nuestro corazón se mueve de esa manera y no debería de ser así. La humildad tiene que ver en todos los sentidos de nuestra vida, no solamente en acciones, también en cómo pensamos, también cómo hablamos. Hay veces tenemos que callarnos porque si decimos algo sabemos que podemos herir a alguien. Es mejor callar. Es mejor callar. Y eso es hacer la obra de Dios. Ese es el corazón que Dios demanda de nosotros. Mire, la humildad. ¿Qué significa humildad? En el latín significa humilitas, así, humilitas. Y el significado de humilitas, que es humildad, es cualidad de ser o la cualidad que nos libera del orgullo. Esa es una cualidad. Esa es una cualidad que no todos nacemos con ella. Pero ¿sabe qué? Tenemos que buscarla, porque eso, si no somos humildes, quiere decir que entonces somos soberbios. Tenemos que buscarla para no ser soberbios. Muchos de nosotros nacemos así, sin esa cualidad. Y les repito, el significado es la cualidad de ser o la cualidad que nos libera del orgullo. Dijo el Señor: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. La exhortación de Dios, Mateo 11:29. Primera de Pedro 5:6 dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Esta humillación, hermanos, tiene que ver en todos los sentidos de nuestra vida. Y ¿sabe qué? Dios lo va a exaltar. En el momento que esté sucediendo, Dios lo va a poner, porque el Señor dice que Él mira de cerca al humilde y al soberbio lo mira de lejos. En el momento oportuno, si usted camina en humildad, en cualquier momento Dios va a recibir la gloria, porque usted va a responder como Dios dijo que debíamos responder. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Humillarnos bajo la poderosa mano de Dios tiene que ver con reconocerlo en todos nuestros caminos. Creer que lo hará. Creer que el hermano merece respeto. Creer que el hermano merece ser escuchado. Creer que tenemos que ceder muchas veces. Creer que tenemos que tener ese sentido de humildad y de sentido común. Esa parte que Dios nos pide. Pero hay veces que pensamos, hermanos, es que eso lo hemos hablado en las clases que hemos tenido el día viernes, hermanos, en el libro de Efesios. Hemos tocado esos puntos de la humildad. Y es interesante saber cómo podemos medir esa humildad. Porque hay veces que nuestra forma de ser nos hace no callarnos y responder, ¿verdad? Aún cuando, no, es que ¿cómo me voy a callar si lo que está diciendo no tiene razón? Pero ¿sabe usted que Dios nos dice que aún así tenemos que callar? Pero ¿cómo? Si lo que dice no tiene razón, yo tengo que levantar la voz. No. ¿Sabe que Dios nos da un ejemplo de eso? ¿Qué dice? Que el Señor fue llevado como cordero al matadero y no abrió su boca. Qué injusto, ¿verdad? Pero Él calló. Él guardó silencio. ¿Por qué? Porque había un propósito en eso. Y Él fue exaltado. Y hasta lo sumo, hasta lo más alto. Hay veces que lo que nosotros pensamos que no tiene razón, pero ¿sabe qué? Ahí también entra la humildad. No tienes razón, pero ¿sabes qué? Yo me calmo y Dios te lo va a hacer saber en algún momento. Eso, hermanos, el Señor exalta eso. ¿Se dan cuenta que por la forma que somos, a veces nos cuesta trabajo esa parte de guardar silencio y esperar que Dios haga la obra? Porque Dios va a hacer la obra, porque Él no es hijo de hombre para que mienta, porque Él prometió que lo va a hacer y lo hará. Esa parte es la que nosotros tenemos que confiar que pasará. Es doblarnos ante nuestro orgullo y esperar en Él, dejarle la justicia en Él en todos los sentidos de nuestra vida.
Ahora, esto fue lo que el Señor les enseñó con un niño. Hagan un recuento de lo que pasa con un hijo, realmente. A su hijo, aunque usted le pegue, ¿sabe qué? Después se le olvida, va y lo abraza y le dice, te amo papá o te amo mamá, como si nada hubiera pasado. Humildad. Hay veces que los hijos dan unas muestras de un cariño verdadero a nosotros y nosotros no lo notamos. Esos detalles a veces no se notan, pero el Señor está dando a entender. Un hijo sabe que su papá va a trabajar y trae alimento al hogar. Un hijo sabe que su mamá hace de comer, que lo viste y que lo baña. Un hijo sabe que depende de sus papás. Un hijo sabe que él tiene hambre, solo pide. No sabe si hay o no hay, pero él sabe que sus papás van a llevar alimento. Él no sabe si tienen dinero o no, ni se imagina. Él tiene total dependencia de sus papás. Nosotros debemos de tener total dependencia de Dios. Ese es el mensaje que Dios da cuando dice y pone a los niños delante. Nosotros debemos de ser como esos niños que sabemos que pase lo que pase, aquí está mi papá. Esa seguridad de saber que Dios está ahí. Y se los doy de ejemplo, hermanos, se los he dicho también otras veces. Yo me acuerdo de pequeño que había noches que me daba miedo, no sé por qué, me daba miedo. A algunos de ustedes les ha pasado también, que les da miedo, no saben por qué. Y yo lo que hacía, iba con mi mamá y le decía, mamá, tengo miedo. Y ella me decía, chamaco, sáquese de aquí. No es cierto. No es cierto, no me decía eso. ¿Sabe qué me decía? Acuéstate aquí en mis pies. ¿Y sabe qué pasaba? Yo me acostaba ahí en sus pies y ya no había miedo. Algo pasaba que yo me sentía seguro ahí y se iba el miedo. De esa manera, hermanos, nosotros con nuestro Dios poderoso no va a pasar nada. Hay que estar cerca de Él en su presencia. Pase lo que pase, ahí hay seguridad. Eso es lo que Dios demanda y cuando pone de ejemplo a un niño, porque eso es lo que hace un niño. Nosotros somos los hijos del Señor, somos nuevas criaturas. Tenemos un Padre eterno, un Padre que prometió estar con nosotros todos los días. Y Él lo está, hermanos. Nuestro Dios nunca se ha ido, Él siempre ha estado ahí. Siempre está ahí, siempre nos sostendrá, siempre nos levantará, siempre nos sanará. Pero Él dice, hey, clamen a mí que yo les responderé. Pero hay veces no hablamos. Vengan a mí todos los que estén cansados. Estamos bien cansados espiritualmente, físicamente, pero no vamos al Señor. No nos damos cuenta que Él dijo que eso iba a suceder, pero no lo tomamos. Una exhortación, hermanos, para que consideremos esta palabra y que la humildad en nuestra vida empiece a ejercerse, porque esa es una muestra de que hemos sido llamados hijos de Dios, porque Él padeció antes por nosotros. Creo que nosotros también podemos ser como Cristo nos enseñó. Póngase de pie, hermanos. Y quiero cerrar con esta palabra, buscando esa parte de nuestra vida, de la humildad, del reconocimiento que Dios nos da como sus hijos, de la dependencia que nosotros tenemos de Dios, depositando toda nuestra confianza. Dice en Filipenses 2:3, no hagáis nada por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimándonos cada uno a los demás como superiores a él mismo. Aquí yo no soy el pastor y el que está acá, no, hermanos, yo soy uno hasta más pequeño que ustedes. Pablo decía así, ¿verdad? Yo me considero como un abortivo, como el más pequeño de todos. Ese debe ser el pensamiento y el corazón de todos nosotros. Eso le da la gloria a Dios. Porque lo que usted va a hacer hablando de esta manera, esto va a mostrar que Dios se mueve a través de usted y Él se va a llevar la gloria en todos los caminos, en todo lo que haga. ¿Cuántas necesidades hay en nuestra vida y no han llegado? Puede ser que esa sea la parte que necesitamos trabajar. ¿Cuántas veces tal vez hemos clamado a algo al Señor, pero no ha llegado?
Y no hemos entendido por qué, Señor, por qué se tarda tu promesa, por qué no llega. Tal vez el Señor nos ha hablado como hoy, nos ha tocado ese punto de personalidad de nosotros y lo escuchamos, pero no entendemos. Hay veces decimos, y le está pegando al hermano que está del otro lado, el que está allá, mira, el que se está durmiendo. Esta palabra es para él. Y no nos damos cuenta que el que está diciendo es al que el Señor le está diciendo. A veces aventamos, ¿verdad?, lo que nos llega, pero Dios nos habla a todos. Primera de Crónicas, con esto cierro, hermanos. Primera de Crónicas 7:14 dice: si se humillare mi pueblo, hermanos, paro ahí. ¿Cuánta necesidad de humillarnos ante Dios hay, que Dios ya lo ve, ya lo sabe y nos pide y nos dice y nos da una promesa? Mi pueblo, mi iglesia, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces, dice el Señor, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Amén. Qué promesa tan más maravillosa nos da el Señor. Promesa que Dios cumple. Pero ¿sabe qué demanda? Que nos humillemos bajo la poderosa mano de Dios. Esta parte es una condición humana que debemos de trabajar, hermanos, todos, empezando por mí. Vienen cosas maravillosas en transformación en el nombre del Señor. Te damos gracias, Padre, por esta palabra. Te pedimos que bendigas la vida de todos.